Tramo final de Modo País, seguimos aquí junto a ustedes en la pantalla de Canal 5 y también a través de YouTube. Y en este caso nos damos el gusto de recibir al analista internacional Ricardo Barbosa. Hay muchos temas en agenda, especialmente esta semana, hora después de que se conociera la noticia de que Israel rompió la tregua y mató a más de 400 personas en la Franja de Gaza. Es uno de los temas que nos impacta, además de varias situaciones internacionales más sobre las que vamos a profundizar en instantes. Ricardo, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenos días para la audiencia. Buenos días. Bueno, ¿cómo se interpreta esta decisión de Israel? ¿Qué impacto tiene también a nivel internacional? ¿Hay alguna chance por parte de la comunidad internacional de mediar en ese conflicto? ¿Cómo lo ves realmente al panorama allí en esa zona? Para sintetizar, de repente te podría decir dos frases. Una de Clausewitz, que fue un general prusiano en el siglo XIX, que asesoraba a las autoridades máximas y que tiene un libro y tiene una frase famosa que dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, las acciones militares son decisiones políticas. Y después hay otra frase en relaciones internacionales que es: la política es hija de la fuerza. O sea, el que tiene fuerza puede aplicar esas decisiones políticas. Claro, es durísima la frase de Netanyahu, ¿no? Que solo se negociará bajo fuego. Claro, pero lo que pasa, si vos separás, la parte militar es la herramienta, la decisoria es la política. Entonces tenés que ver qué panorama político tiene ese dirigente político que vive de los votos. Claro. Si vos mirás del 7 de octubre para acá, el primer ministro le sobraba un voto en el Parlamento, o dos votos nada más, de su agrupación. Con estas acciones, hoy las encuestas dan que tendría 4 o 5 representantes más dentro de ese Parlamento. Entonces, políticamente la acción le sirvió. Y cuando fue lo del 7 de octubre, en otra consulta que tuve, me decían: uno de los objetivos es recuperar los rehenes. Para los militares, las órdenes políticas vos las transformás en acciones. Entonces, cuando te dicen recuperar los rehenes, no te están diciendo recuperar los rehenes con vida. Recuperar los rehenes, y ahí entras en dos condiciones: que los podés recuperar con vida o muertos, pero los recuperás, porque hay todo un trasfondo antropológico y religioso en Israel de la recuperación de los cuerpos y del proceso de duelo final de las personas. Claro, Entonces, la importancia que tiene para claro, los mismos israelíes la recuperación, aunque no sea con vida. Claro, pero vos Ricardo, tenés un problema militar muy grande. pero tú lo que estás diciendo en definitiva es que la situación política de Benjamín Netanyahu ya hacía prever que esta tregua no iba a durar. Cuando se planteó la primera vez esto por etapas, me preguntaron algunas personas, dije: mira, para mí se cumple la primera etapa, a la segunda no llegan. Porque la segunda, si vos lees el detalle, implica retroceder todo el logro militar, que fue ocupar, que fue enfrentarse, que fue desarticular en parte, y no se logró uno de los principales objetivos políticos, que era eliminar a Hamás, porque, como siempre digo, es imposible que vos elimines de la mente a la gente que quiere ser partidaria de Hamás. No es Minority Report esto, que vos ves las mentes de lo que deciden. Entonces, Claro, ese objetivo es imposible, y desde que los talibanes se enfrentan a la Unión Soviética en el 79 para acá, la información que hay es que cada vez que hay un muerto, se reproducen en 2 o 3 más adherentes al grupo. surgen nuevas células además, ¿no? Cada vez que se hace un ataque masivo de este tipo, vuelve a Sí, surgir esa ideología en otros focos. pero es algo natural en el hombre. Si te Claro. matan un familiar, lo más seguro que, si estás en condiciones, te vas a plegar a ese grupo y más en una cultura como la árabe, que la venganza, el ojo por ojo, es una tradición milenaria. Entonces, si muere un familiar mío, yo me incorporo a ese grupo. Los servicios de inteligencia israelíes hablan de casi 40.000 muertos de Hamás y de los otros grupos. Pero ya se habla de que hay 40.000 nuevos adherentes. O sea que, lamentablemente, la guerra es el punto máximo del choque de voluntades, porque es la eliminación física del oponente. Y acá tendrías que entrar en un círculo vicioso de eliminar gente, porque por determinadas ideas adhieren a esos grupos. Claro, el impacto humanitario sería brutal, ¿no? Sí, lo que pasa, impresiona los números, por supuesto que un muerto es importante, pero desde el 79 para acá, Estado Islámico, la Yihad Islámica, Al-Qaeda, todos esos tipos de enfrentamientos, como son enfrentamientos urbanos, no de ejércitos Formales. formales, sino de gente de civil que te puede enfrentar,
los números de muertos son muy altos, porque Claro. es muy difícil identificar al enemigo. ¿Qué rol juega Estados Unidos? ¿Es en coordinación este ataque aéreo masivo que se hace? Escuchamos a un Donald Trump después de asumir la presidencia diciendo que va a generar, que quiere hacer la ribera caribeña, pero sí. en Gaza. ¿Qué rol le toca a Estados Unidos en esta actitud de Israel? No dudo de que este ataque fue consultado o avisado a Estados Unidos, porque si vos te vas al corto plazo, 10 días para atrás, Donald Trump había dicho de que jamás se estaba equivocando pensando de que con la entrega de rehenes se estaba ganando tiempo. Y a su vez Bolton, que fue el representante de Trump en Qatar, para negociar con Hamas directamente, hubo algunas apreciaciones que terminaron desplazándolo. O sea, Estados Unidos se replegó y criticó la actitud de Hamas y después viene el bombardeo. Porque vos no podés bombardear. A ver, vos lo que no podés hacer es complicarle la existencia al que está negociando, porque no te olvides de que Estados Unidos estaba negociando sin Israel, Claro. que hubo un problema grande. Entonces, aunque es tu aliado, está negociando por afuera, pero vos no le podés complicar la negociación. Entonces tenés que decirle, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y sí, me parece que está bien porque yo ya dije esto y hice esto. Bien. Bien, dejamos ahí el tema, bueno, de lo que está sucediendo allí en Gaza y pasamos ahora a la situación de Haití, porque la verdad que en las últimas horas ha habido un pronunciamiento de parte del canciller, de nuestro nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, a propósito de la situación y concretamente diciendo que debe ser una prioridad humana y política para la región lo que está pasando allí en esa zona. ¿Podrías explicarnos brevemente, bueno, de qué se trata y también cómo es el contexto político de Haití, donde hace muchísimos años que no hay elecciones, por ejemplo, allí? A ver, el canciller nuestro, obviamente que sus declaraciones tienen que representar la buena voluntad del Estado y el modo conciliatorio de tratar de buscar una solución. Yo estuve 3 años en total en Haití. Estuve 1 año y medio segundo jefe de un batallón, que era Tacuarembó y Durazno juntos, 4 millones de personas. Y después fui el comandante de la parte naval de Naciones Unidas con 4 bases desde el norte hasta el sur. O sea, recorría todo el país cada 2 meses. En misiones de paz. En misiones de paz Ahí por está. Naciones Unidas. Entonces, el problema que vos tenés son los antecedentes previos. Que vos tenés una misión de paz que duró mucho más de lo que tenía que durar para poder pacificar el país, con 10.000 efectivos militares y casi 10.000 policías de Naciones Unidas. Basado en 3 pilares. El político, que es el gran debe, el gran problema, porque el último presidente que lo matan en Haití, un comando de colombianos y algunos más, en la casa había 2 valijas con 10 millones de dólares en efectivo. Sí, fue hace poco, 2021, ¿no? Sí, fue hace 2, 3 años atrás. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí se incrementó. Entonces, vos ayudás, pero si los que ayudás no se ayudan, tenés un gran problema. Entonces vos tenés Haití, que desde hace mucho tiempo es el país más pobre, porque no hay trabajo, porque no crece nada. Lo único que crece es el pachuli, que es la planta que para el fijador de los perfumes, que crece mágicamente en todo el país. Sí, por aparte de la erosión que ha tenido, ¿no? Esa parte de la isla, digo, mucha gente desconoce que República Dominicana y Haití comparten una misma isla y que parecen dos tierras aparte. muy diferentes, Sí, ¿no? sí. Una con vegetación que contiene mismo los fenómenos de ciclones y Haití donde arrasa. Lo que pasó fue que en el 90 se hace un bloqueo a Haití por parte de Naciones Unidas y la gente, como no tenía la posibilidad de conseguir combustible o algo, la misma lógica que en África, empiezan a quemar los árboles y a hacer carbón. Claro. A sacar los árboles de la tierra, cuando vienen las lluvias Se monzónicas, lava la erosiona, tierra. claro. Y después no crece nada. Y ahora el problema que tenés, que no es nuevo, porque nosotros cuando estábamos en Haití teníamos ese problema, que era el de las bandas, básicamente. Porque Haití tiene 2 problemas, uno estratégico y otro, vamos a decir, más actual. El estratégico es que la isla, si te imaginas, está la Florida, está Cuba y está Haití al lado. Abajo está el canal de Panamá. Cuando vos salís navegando de Panamá, pasás entre Haití y Cuba. Entonces ese paso tiene que estar libre porque va a la costa atlántica de los Estados Unidos y va para Europa. El otro problema que tenés actual, que nosotros ocupábamos la franja sur del país, es el tema de las bandas. Las pandillas. ¿Por qué existen pandillas? Existen pandillas porque tienen algo para vender. Son 2 elementos, cocaína y drogas blandas. Las drogas blandas llegan a Haití y se van al circuito de hoteles en el Caribe. Las drogas pesadas como la cocaína
llega a Haití, de ahí pasa a Cuba o pasa a la Florida, que es el gran mercado de consumo. En el año y poco que estuvimos en el batallón, destruimos 11 pistas clandestinas. Era algo normal ver llegar avionetas y lanchas que vienen de Jamaica o de Colombia o Venezuela. ¿Y por qué recrudece esta situación en los últimos meses? Estamos hablando de decenas de miles de desplazados, cierre de frontera con Dominicana, en un país donde hay presencia de misiones de paz desde hace tantas décadas, donde se ha hecho el trabajo de intentar llevar por buen camino también político, como decías, pero sin embargo parece que ahora es tierra de nadie. Lo que pasa es que vos tenés un ciclo que no es virtuoso, la presencia de Naciones Unidas te llaman cuando están todos matándose. Vos llegás, se estabiliza, empieza a funcionar bien. Yo estuve en el 2007 y 2008 y estuve en el 2011-2012 y pude ver la evolución de la estabilidad del país, que lo ves básicamente en la gente y en la economía. Pero llega un momento que cuando todo se estabiliza, Naciones Unidas pasa a ser una molestia porque vos sos el actor, el tercero en discordia, que ves la corrupción y los problemas que están fallando. Claro, pero era lo que decías vos recién, ¿no? Es un país que lleva años en crisis. O sea, lo que no se entiende es por qué ahora esta situación se desata de esta manera, ¿no? Porque estás más abajo en la crisis. Ajá. Entonces, cuando acá en el Uruguay vinieron legisladores haitianos, nadie preguntaba de dónde salía la plata, mucha gente los apoyó y ahora me gustaría ver esa gente que está diciendo de lo que pasa a Haití porque se fue a Naciones Unidas. Porque el gran tema es que se va a Naciones Unidas, hay grandes niveles de corrupción, hay grandes ineficiencias políticas, hay grandes efectos de las bandas financiando, porque vos ibas a Haití, ibas a Puerto Príncipe y veías los legisladores en las casas que vivían, que era imposible que lo hicieran con su sueldo. Claro. Después, sumado al terremoto, que causó otro caos, y cuando fue el terremoto, en 24 horas las bandas habían dividido Puerto Príncipe. El Sí, gobierno, claro. el gobierno no las puede controlar. No, esas no, pero pandillas. en el 2008, como fue el terremoto, estando en Naciones Unidas, en 24 horas las bandas dominaron Puerto Príncipe y hubo que invadirla con 15.000 infantes de marina americanos para que las bandas se fueran. Hoy, un vacío de poder se llena con otro poder. Claro. Al haber vacío de poder, las bandas empezaron a actuar y Claro. la diferencia que hay ahora es que las bandas están coordinadas. Porque la pregunta es, ¿cómo se financian las bandas? ¿Y cómo consiguen el armamento? Porque Haití no fabrica armamento y no fabrica drogas. Entonces hay algo de afuera, comercio, tráfico de drogas, que está financiando todo esto porque si vos lográs... Sí, por la Haití- estrategia que decía también, ¿no? Claro. El punto estratégico que ubica. Haití es una herradura. Mm. La parte norte está tranquila, está controlada por el gobierno. La parte de la capital hacia abajo, que es donde vienen todas las bandas, es el gran problema. Si las bandas logran hacer caer al presidente y lo que queda, pasan a gobernar esa parte y es una plataforma para vender drogas hacia el gran consumidor que es Estados Unidos. ¿Tiene responsabilidad Estados Unidos también en esta situación que está pasando Haití? Tuvo histórica porque tuvo una invasión de 1914 a 1931. En la época de Guerra Fría apoya la dictadura de Papá Doc y Baby Doc, que después queda la policía especial, que eran los Tonton Motuk, que masacraron mucha gente. Y después vinieron la serie de golpes de Estado y con Clinton ya no acompañan los golpes de Estado. El problema que vos tenés es la corrupción endémica del sistema político haitiano. Cuando empezó la misión de paz del 2004, 1.200 millones de dólares iba a poner la Unión Europea para financiar. Cuando el gobierno haitiano pidió que la plata pasara por el gobierno, se dijo que no, y después terminó China financiando parte de la misión porque China tenía interés de que algunos países del Caribe dejaran de reconocer a Taiwán y reconocieran a China. O sea, como ves, hay un montón de factores internacionales metidos en eso. Usted está mencionando muchísimas variables que Ah, casi sí. que para nuestras mentes a veces son inabordables, ¿no? Pero en general los conflictos Sí, suceden así, sí. en lugares que representan conflictos mayores y se concentran, como hemos visto ahora en Ucrania. Pero lo que está pasando en Haití ahora, lo que veíamos que pasa en el Congo, ¿de alguna forma pone en entredicho el valor de las misiones de paz? Ponen en entredicho porque vos ves el momento puntual y vos ves ahora que hay una crisis. Entonces, viste que hubo Naciones Unidas y decís, ¿cómo pudo estar esta crisis? Pero si vos lo vais en el largo plazo, yo te puedo decir de que cuando llegó Naciones Unidas a Haití en el 2004 y cuando se fue, dejó un país no perfecto, pero ordenado, por lo menos no se mataban todos entre ellos y había una autoridad central.
El problema es que cuando se va, los mismos actores internos son los que desestabilizan. Pero se va sin haber delegado correctamente. No. Hay una salida que no es una buena transición. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que vos no podés confundir es que Naciones Unidas, la única misión de Naciones Unidas que sustituyó al gobierno fue cuando fuimos a Camboya. Yo fui en el 93. Ahí éramos la misión de transición y habíamos asumido el gobierno. Yo era autoridad del gobierno camboyano, Claro. regido por Naciones Unidas. Después ese modelo no se utilizó más porque implicaba sustituir al poder del Estado. Sí, después es muy difícil revertirlo también. Claro. Pero también entras en un área muy peligrosa en que 5 en un Consejo de Seguridad deciden sustituir un gobierno que está instalado, bien o mal o como quiera. Entonces, Naciones Unidas va en el 2003, como fue en el 90, a pedido del gobierno de Haití. Había un gobierno, mal o bien lo que quieras, pero había autoridades nacionales y se culmina, cuando se va a Naciones Unidas, con procesos eleccionarios. Después podés cuestionar la calidad del proceso eleccionario o cómo eligen, porque hubo un presidente que salió presidente, que había salido tercero en la primera vuelta y después terminó ganando y que la gente lo votaba porque lo conocía porque cantaba rap. está Sí, claro. sí. ¿Lo recordás? La verdad. Martelly. Entonces, la calidad democrática es otra cosa, pero Naciones Unidas deja un proceso de sistema político Pacificación. instalado e instalación de un modelo democrático. Si después se cae, Bien, bueno Ricardo, la verdad que nos dejaste pensando, te agradecemos No, por por esta favor. charla y bueno, en cualquier otra oportunidad volveremos espero a haber conversar. sido útil y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, más habiendo estado en terreno, ¿no? Que a veces uno analiza de lejos, pero en este caso alguien que ha encarnado ese papel. Muchas gracias. No, gracias a ti.